a acompañar integrantes del Centro de INTI Diseño Industrial. Y ahí, bueno, si están viendo la pantalla compartida, cuando el sabor y la imagen cuentan la misma historia, que es el título del encuentro de hoy, están Mariela y Majo, que andan, las van a ver por ahí arriba y a partir de este momento van a empezar a escuchar su voz. Yo me callo porque lo mío hoy es callarme, básicamente. Bueno, hola, buenos días a todos. Ya. Hola. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se Mati. Perfecto, buenísimo. Bueno, queríamos darle la bienvenida, ante todo queremos presentarnos. Mi nombre es Mariela Secchi y mi compañera María José Duá. Ambas trabajamos en el Centro de Diseño Industrial. María José es diseñadora gráfica. Yo soy diseñadora gráfica y licenciada en publicidad y trabajamos en el INTI hace muchos años y en el Centro de Diseño también. Nosotros de todo le queremos contar qué hacemos desde el centro y por qué estamos hoy trabajando en esta intervención, ¿no? Nosotros consideramos que el diseño es una herramienta estratégica, no la tomamos como algo que aporta solamente lo estético al producto, sino que es una herramienta clave a la hora de construir y aportar a la consolidación de las imágenes, a la imagen de las empresas, de hacerla sostenible. Formamos parte del centro y trabajamos de manera colaborativa con otros centros que tiene el INTI. Eso es una de las virtudes que tenemos de trabajar en el INTI, que no estamos solos y que podemos integrar de manera multidisciplinaria los distintos saberes, siempre con el objetivo de fortalecer y darle asistencia a todas las empresas del entramado productivo. Y aún más a los pequeños que se están como forjando y que están haciendo productos destacables. Para estar acá, agradecemos que tanto Matías como Germán, como sobre todo Mariana Sánchez, nos hayan dado la posibilidad. Nosotros con el Centro de Alimentos venimos trabajando desde hace un par de años, tanto en la clínica como en temas de innovación, y la verdad se arman unas lindas sinergias y nos parece que, o sea, es como que va validando que el poder combinar estos saberes siempre potencian todo lo que podemos hacer. Nosotros sabemos que esta charla va a quedar grabada, nos encantaría conocer quiénes son los que están hoy presentes, nos gustaría que nos vayan contando en el chat para no hacer ronda de presentación, de dónde vienen, qué emprendimiento tienen y cómo se llaman. Así lo vamos teniendo el registro, en la pantallita del chat, y de esa manera así nosotros vamos a tener un registro de con quién estamos hablando hoy. Si querés pasar así. Sí. Tengo que... esto es lo que les pedimos para que puedan estar para que nosotros tengamos después el recuerdo, después tenemos la foto final de quienes van a nos están acompañando en el día de hoy. Los temas que vamos a hablar hoy, vamos a hacer no nos queremos abrumar demasiado, pero queremos partir del concepto de calidad. Vamos a hablar del cliente, del usuario, del consumidor. Vamos a estar recorriendo los vectores de visibilidad, que es un poco, no los voy a explicar ahora, pero vamos a tener que ver en esa construcción de la imagen de las marcas. Vamos a hablar del producto y también vamos a hablar un poco de la regulación, cómo esta nos condiciona, pero que también nos dan oportunidades de generar valor. Nos preguntaremos, y yo me gustaría saber qué entienden por el concepto de calidad, ¿no? No sé si, yo no puedo ver el chat, pero... Sí, ahí estuvieron escribiendo, unos poquitos igual. Pero bueno, no sé si quieren abrir micrófono o escribir lo que piensan a partir de este concepto. Bueno,
A ver. No, estuvieron escribiendo sobre quiénes son, entonces, sobre quiénes que nos son. acompañan. Rosario, San Rafael Mendoza. Buenísimo. Acá Bueno. del norte, de Santiago del Estero también. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la definición que nos da la RAE, ¿no? Que cuando le preguntamos qué es la calidad, nos dice que es una propiedad o un conjunto de propiedades que son inherentes a algo, que nos permiten fijar su valor, ¿no? Pero como no nos quedamos conformes con esa definición, vamos hacia la norma IRA, la ISO 9000, que define a la calidad como el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto, que puede ser un producto, un servicio, un proceso, una persona, una organización, un sistema o un recurso, cumple con los requisitos. Entonces, esto nos da como un montón de elementos que nos permiten analizar, ¿no? Como por ejemplo el objeto, que no es solamente un producto físico, sino que también está hablando del servicio, está hablando del proceso y las personas, o incluso la combinación entre ellos, ¿no? La conformación de ese sistema. Habla de características inherentes. Las características inherentes responden a esos rasgos propios que no están añadidos a ese producto, que puede ser, en el caso de los alimentos, puede ser el sabor, la textura, el aroma, el envase, incluso ese envase que se elige para contener ese producto. Y habla de los requisitos. Y cuando habla de los requisitos, plantea sobre las necesidades y las expectativas que se empiezan a establecer, que generalmente las da el cliente, ¿no? A la norma y también las da el negocio. Pero nosotros nos queremos quedar con ese concepto de cliente. Porque más allá, como dice la norma, que más allá que la calidad no implica es ser el mejor, sino que lo que implica es poder cumplir con esos requisitos que se acuerdan entre las partes interesadas. Ahí tenemos a la empresa, nosotros como emprendedores, y también a las personas que son usuarias o clientes. Y ese cumplimiento de requisitos, lo que se van a traducir, o lo que tenemos que generar, es dar una respuesta a una necesidad concreta, ofrecer una consistencia, o sea, que ese mismo producto poder mantener esos atributos o esas cualidades durante el tiempo, y ante todo, por eso, está en el presente que siempre tenemos la posibilidad de tener una mejora continua. Cuando pensamos en la calidad de los alimentos, ahí vamos a hablar sobre algunos descriptores que se van a generar una serie de parámetros, que esos parámetros se van a transformar en esos atributos de calidad que van a percibir los usuarios, ¿no? Entonces, acá tenemos el concepto de que tenemos esos parámetros medibles que son cuantificables, como puede ser que lo podemos medir, que puede ser el color, el aroma, la textura. Hay otros parámetros que se vuelven, que estos parámetros se vuelven atributos de calidad cuando el consumidor ya los empezamos a describir, ¿no? Como un pan esponjoso, una miel que tiene un aroma intenso. Y a través de esa percepción que tienen los usuarios, nosotros podemos definir cuál sería la calidad esperada, o esa calidad, esa percepción de calidad. Y cuando hablamos de los atributos de los alimentos, y que hablamos de estos que se pueden medir, aquellos que no tanto, de los que sí se pueden medir tenemos la inocuidad, que habla sobre la seguridad, que habla sobre la ausencia de contaminantes, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que seguramente ustedes estos han hablado y lo han trabajado con todos los profesionales del área de alimentos. Como también esos atributos nutricionales, ¿no? Las presencias y las ausencias que pueden ser de fibras, de vitaminas, de grasas, de proteínas, de colorantes, bueno, todo lo que tenga que ver con
la composición de ese producto que estamos generando. Pero también hay otros atributos que responden más a lo sensorial, ¿no? Que tienen que ver con esa apariencia, que tienen que ver con el color, que se relaciona con la textura, con la crocancia, con la suavidad, con la cremosidad que puede tener ese producto, con el sabor, con el aroma, con el sonido, ¿no? Estos son los que influyen en la compra y los que generan fidelidad en la marca. Pero hay otros atributos que son los comerciales y los de convivencia, o sea, que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con la presentación y el empaque, que tiene que ser atractivo, que tiene que ser funcional, que tiene que ser sostenible. Hablamos de los tamaños, hablamos de las porciones, podemos hablar de la vida útil del producto y cómo se conserva. Todas las certificaciones que pueden estar también sumándole valor a este producto o garantizando ciertas características, ¿no? Y estas características y todos estos atributos, tanto los sensoriales como los comerciales, son claves para poder competir en el mercado y generar esa confianza y de esa manera generar fidelidad. Y para traducir estos atributos, los duros, estos que mencionamos al principio, los objetivos, que son los nutricionales y los de seguridad, se generan las especificaciones de calidad, que seguramente también las hablaron con los profesionales del área de alimentos. Que son esos valores concretos que el emprendedor puede definir de un producto y que lo cumpla, y que cumpla lo esperado, ¿no? Podemos pensar, no sé, que la mermelada tenga el 65% en su composición que sea fruta, o que tal producto logre conservar su aroma durante X cantidad de meses. Esos son parámetros, son esas especificaciones de calidad que se pueden medir, que se pueden trabajar en un laboratorio y que se pueden medir. Pero los otros atributos que mencionamos, que tienen más que ver con la percepción de las personas y el juicio, no es tan medible, ¿no? Y para poder definir quiénes son esas personas y conocer la satisfacción de esas personas, vamos a tener que saber qué es lo que necesitan o qué es lo que buscan. Entonces, cuando hablamos de esta calidad en los atributos de calidad, hablamos de dos tipos de atributos. Aquellos atributos que son objetivos, que son los medibles, que técnicamente estos que decíamos que se pueden medir en laboratorio, que se pueden verificar. Y hay otros atributos que tienen que ver con esto de lo sensorial y tienen que ver con esa apreciación, con los aspectos comerciales, que contribuyen a esa calidad percibida, que es más subjetiva porque va a depender de las personas y porque depende de esa satisfacción que queremos generar. Acá lo que vemos es esta disparidad, ¿no? Esto lo que quiere decir es que no necesariamente tienen que ser parejos esta calidad. ¿Por qué? Porque una es medible y la otra va a depender de la persona que tengamos del otro lado. O sea, mientras que las objetivas se refieren a la naturaleza técnica y a algo verificable, las despercibidas van a tener que ver con las experiencias, con los sabores, con los recuerdos, con la estética que la persona le va a atribuir a ese producto según su apreciación y su juicio. Por eso no, puede ser que no estén coincidiendo. Y el diseño, en este sentido, en la calidad percibida, puede trabajar mucho porque puede aportar a este proceso porque puede ayudar a consolidar estas variables, ¿no? Y hacerlas visibles respecto a ese valor ese valor que el producto va anidando. Acá en este grafiquito les queríamos mostrar un poco cómo es esto de percepción, ¿no? Porque no solamente el producto está y se compra, sino que el proceso que las personas los procesos que se van involucrando en las cabezas de las personas se repiten, más allá que sea una decisión espontánea o sea una decisión que le lleve más tiempo, ¿no?
Entonces, decimos, nosotros podemos percibir un producto, un objeto, y lo vamos a vincular con ese entorno, con todo lo que nosotros conocemos, con lo que nos llama la atención y con otro tipo de ofertas. En esa percepción de ese mundo que tenemos, de esa variedad, vamos a tener un conocimiento, y en ese conocimiento vamos a seleccionar. Y en esa selección participan dos elementos: el poder entender lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, y la inferencia, que tiene que ver aquello con lo que deducimos o lo que concluimos respecto a algo. Y con toda esa información, el cerebro hace una selección. O sea, por un lado están todas las cosas que las personas deciden, como pueden ser cuestiones de salud, las cuestiones corporales, o que tengan que ver con su cultura, como puede ser un producto kosher o no kosher, o productos libres de, no sé, de animales. Y por otro lado están otras variables que van a condicionar esa selección, que van a tener que ver con no sé, el precio, o dónde lo encuentran, o cómo se sienten identificados con ese producto, o si responde a una línea de productos que ya conocen, y entonces por eso les va a terminar de ayudar a esa decisión. Este proceso que uno lo cuenta así de manera detallada, me podrán decir, pero Mariela, para comprar no sé, un alfajor no hago tanto, las personas no hacen tanto, lo ven, les gusta y lo compran. Y sin embargo, lo que yo les puedo decir es que este proceso se da de igual manera, que puede llevar más o menos tiempo, y dependiendo también para quién va a ser ese producto. ¿Hay preguntas? No. A ver. Mira, la veo curtida. Acá les queremos mostrar un ejemplo para pensarlo como un producto muy simple, ¿no? Que es una leche. Una persona tiene una necesidad básica, esto que hablábamos de satisfacer esas necesidades, las necesidades de las personas, que puede ser incorporar calcio o tener una colación saludable. Si nos basamos en eso, solamente nos va a interesar que sea leche de vaca o leche vegetal, en el caso que fuera la elección. Con eso nos alcanzaría. Sin embargo, estos atributos y otros factores que empiezan a trabajar en la cabeza de las personas, donde te dice, sí, a mí está bien, una leche genérica me cubre, pero me gustaría una que yo esté segura que me dé seguridad, o sea, que sé que sea saludable, que sea leche de verdad y que no sea algo diluido. Algo que aporte a mi calidad de vida, porque me interesa que ese producto me llegue a domicilio, o yo sé que en tal lugar ese producto siempre va a estar fresco, o quizás aquellas otras variables de ese producto que para mí como persona significan que le doy valor. Por ejemplo, este compromiso que la Serenísima tiene, en el caso que esta marca que ponemos acá, que tiene que ver con el compromiso ambiental, con el compromiso de las buenas prácticas, con aquello que yo sé que me va a dar la garantía de que ese producto, además de ser saludable y que va a cumplir con mi necesidad básica, a mí me va a dar garantía de sabor y de lo que la marca representa. Y eso se llama valor simbólico. Y ese valor simbólico es el que empieza a actuar y es el que empieza a ganar protagonismo a la hora de seleccionar un producto. Y acá quiero ir un poquito más, porque hasta el momento hablamos como que el cliente y el usuario y el consumidor es la misma cosa. Sin embargo, queremos avanzar en este concepto, en este desglose, para que ustedes, para poder analizar qué cosas tenemos que satisfacer, dónde están esas necesidades. Y podemos ver que son muy distintas en cada uno de estos perfiles que menciono. Por ejemplo, sigamos con el caso de la leche. Vemos acá tres situaciones distintas. Una es una persona que está eligiendo una leche. Después vemos a una persona que está dándole el alimento a un bebé. Y por otro lado vemos
cómo se está preparando ese producto antes de que el bebé la ingiera, ¿no? Entonces acá podemos identificar que se buscan tres cosas distintas en distintos momentos. Por un lado, en el punto de venta estoy buscando reconocerlo, el que cuente con todas las características que yo necesito, esos atributos que yo necesito, porque que la persona necesita para darle después al niño. Pero también hay otra instancia, que es la instancia del preparado del producto. Y que esa persona va a tener otras necesidades, como por ejemplo, si tengo la herramienta medidora, si puedo ver bien las medidas en ese elemento donde estoy midiendo, que el producto no haga grumo, que sea fácil de usar, que no tenga un olor fuerte, digamos. Hay un montón de otras características que van a empezar a ser relevantes dependiendo de la situación. Y obviamente que si el niño no lo consume, todas esas bondades o características que buscamos de ese producto no nos van a servir, ¿no? Entonces lo que decimos es esto, que el producto es uno solo y va en una línea, digamos, recta, y la comunicación y la información que van apareciendo en esas distintas combinaciones van a influir directamente sobre el producto. Porque ahí nos podemos preguntar, ¿quién tiene esa necesidad primaria? ¿Quién lo va a ingerir? ¿Quién lo va a ir a comprar? ¿Quién va a decidir cuál es la mejor opción? O sea, ¿quién va a pagar por ese producto? Después, ¿quién lo va a preparar? ¿Es la misma persona? ¿Es otro? Al niño le gusta ese producto que estamos eligiendo, aunque el médico me lo recomendé. ¿Qué pasa si el médico me lo recomienda, pero al chico no le gusta? A mí todo lo que me puedan decir los beneficios de este producto no me van a servir. Entonces, el poder hacerse todas estas preguntas nos pueden ayudar y a dar como oportunidades para trabajar sobre la calidad de nuestro producto. Vamos a empezar con ese desglose. El primero es el cliente. ¿Quién es ese cliente? ¿Cuáles son esas variables o esas características que el cliente me va a valorar? Y acá empezamos a pensar que en ese cliente es el que va a tomar esa decisión de compra. Podríamos decir que es el que va a tener ese contacto directo con nuestro emprendimiento, con nuestro producto. Con nuestro emprendimiento, porque es el que va a invertir el dinero, lo elige y invierte el dinero para entablar esa relación comercial entre el producto y nosotros, ¿no? Y eso, lo interesante es poder mantener esa relación a través del tiempo. Y esto, uno puede lograr ese cliente, esa relación comercial, porque, no sé, porque alguien te lo puede recomendar, hay ciertas decisiones que uno las delega, por ejemplo, si el médico le está recomendando este tipo de leche a la persona, nosotros delegamos toda esa decisiones o esas elecciones a una persona que sepa más sobre ese producto y que me diga, mira, compra esto que seguramente con esto te vas a garantizar. ¿Qué te va a dar la garantía? Por otro lado, va a tener que ver el estilo de vida o la manera en que uno va llevando, va haciendo esas elecciones. Y también puede ser por esa manera espontánea, si lo veo, me gustó, lo compro. Esas pueden ser las condicionantes que pueden decidir esa compra y que pueden generar que esa persona se convierta en un cliente o un aliado comercial nuestro. Acá lo vemos en el caso de esto que decíamos, ¿no? ¿Qué está valorando esta persona? Porque quien compra no está comprando para sí mismo, compra para un otro. Y entonces, cuando uno compra para un otro, está decidiendo un montón de otras, y está poniendo en valor otras cualidades de ese producto que le tienen que garantizar no solamente que al chico le guste, en el caso de la leche, sino todas esas cuestiones de calidad y de inocuidad que habíamos mencionado anterior, y de nutrición que mencionamos anteriormente.
Por otro lado, tenemos al usuario, el que la va a usar, el que va a estar en contacto con el producto directo. En este caso es el que va a estar haciendo la preparación. Y acá también vuelven un montón de preguntas que podemos ilustrar con esta imagen, ¿no? Si se puede abrir fácilmente, si se puede cerrar, si una vez que abro ese empaque puedo mantener esa inocuidad o esas cualidades de ese producto porque lo puedo volver a cerrar. Si cuando lo estoy utilizando puedo leer las instrucciones, si el envase queda parado o no, si necesito otros utensilios para poder lograr preparar ese producto. Fíjense en el caso de acá de la batidora, era un caso, siempre lo vinculamos cuando uno prepara una torta, ¿no? Donde uno tiene que ir leyendo las instrucciones, tiene que mantener la batidora, tiene que ponerse los anteojos para poder ver cómo se da esa situación. ¿Es cómoda, es incómoda? ¿Se necesita muchos elementos para poder alcanzar ese objetivo? Son todas estas preguntas que nos empezamos a hacer cuando nos ponemos a mirar a ese usuario, a ese cliente o propiamente al consumidor que solamente va a decir me gustó, me gusta, se desmide. Y por último tenemos a ese consumidor, que es el que va a validar todo el resto. Y cuando pensamos en ese consumidor, también tenemos que pensar en qué momento lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo es ese entorno de consumo? ¿Lo va a hacer en un lugar relajado, compartiendo con otros, en un momento de disfrute? ¿O lo va a hacer en un momento de tener que resolver algo rápido y entonces tiene que ser fácil de abrir, no se me tiene que desarmar, tiene que contenerse en sí mismo? O sea, y ahí no solamente vamos a ver la estructura misma del producto, sino también cómo está contenido, si esa apertura de ese envase responde o no responde a estas necesidades, si por ejemplo, en el caso de la leche necesita mucho batido y con ese batido voy a perder cierta temperatura, y cuando perdí esa temperatura al chico no le gusta, y ese espacio que se empieza a dar entre esa interacción que se empieza a dar entre el producto y los usuarios. Y eso hace a esa construcción de marca, ¿no? A esa construcción de valor, a esa construcción de esa calidad percibida, ¿no? Porque muchas veces que el nene experimente con la comida y genere, la explore desde otro lado, está bueno. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que resolver ciertos momentos, empieza a ser, se la empieza a agarrar en realidad con el producto y no con el chico que está jugando, ¿no? Pero está bueno saber que cuando tenemos que hacer un producto y lo va a consumir un niño, que tenga el tamaño necesario para que el chico no se ahogue, o que no genere demasiada hormiga para lo mismo, o para que no se ensucie. Ahí nos empieza a dar un montón de información, que esa información nos va a redundar en posibilidades para mejorar nuestros productos, en esto que hablábamos de la mejora continua, ¿no? Y un poco esto es lo que les mencionaba, ¿no? Que el producto va hacia un lado, pero la información o todo lo que esa calidad percibida por los distintos roles que acá mencionamos, que teníamos, el consumidor por un lado, el usuario por el otro, van a influir directamente en quién ejecuta esa compra, en quién va a tener esa relación comercial con nosotros. Por eso es importante contemplarla, tenerla presente, y sabemos que no vamos a poder trabajar para todas y vamos a poder contemplar a todas las necesidades de todas las personas. Sin embargo, el poder tener presente estos dos aspectos, como tanto esta calidad objetiva de nuestro producto, o sea, conocerlo y saber bien qué es el valor que tiene y todo lo que puede aportar, y saber cómo
se puede generar esta calidad percibida, nos va a mejorar en cuáles son los pasos a seguir. Y en esa intersección de pensar entre las personas y el producto, en esa interfaz, entra el diseño, ¿no? Como una manera de poder contribuir y poder poner en valor todo el esfuerzo de los emprendimientos y generar como una identidad y un valor de nuestro producto en resumen, ¿no? En el espacio y tiempo que tenemos para poder comunicar. Entonces, recapitulando un poco, es esto, ¿no? El diseño te va a contribuir a la percepción de calidad y a que se puedan diferenciar en los mercados y también para poder estar presente de una manera acorde en esa experiencia de ese consumidor, el poder ayudarlos a diseñar esa experiencia. Y porque el diseño actúa para no solo la parte estética, como mencionamos al principio, sino que lo que busca y lo que vamos a buscar a través del diseño es poder atraer y comunicar esos valores esenciales del producto, ¿no? Aquello que lo hace propio. Un buen diseño, podemos decir, un buen diseño te va a ayudar a atraer y a comunicar esos valores reales o genuinos de ese producto, a generar esa confianza, ese vínculo entre la marca y la empresa, y para aportar esa funcionalidad extra que manifestamos, por ejemplo, en el momento que uno necesita abrirlo fácilmente, o protegiendo ese alimento, o incluso ayudándolo a que en el transporte mantener su integridad, el poder no solamente comunicar la normativa, lo que la norma nos obliga, sino también a poner, a darnos a conocer a tanto al producto como al emprendimiento como algo que le genera valor a ese consumidor. Y así que, en definitiva, lo que buscamos que el diseño actúe como ese puente, ¿no? Entre esa calidad real, en esa calidad objetiva, en eso lo que mi producto es, o con ustedes es, y la forma en que las personas lo pueden percibir. En de esas personas que, como mencionamos, puede ser el cliente, el usuario o el consumidor. Y para esto, no solamente nosotros no les venimos a vender el diseño, sino lo que les venimos a decir es que el diseño es un instrumento muy potente que si uno sabe qué pedir y cómo pedir y qué exigir, les puede servir para crecer de una manera escalonada, ¿no? Así, no ir pisándose, para ir creciendo de una manera escalonada. Y para ello tenemos los vectores de visibilidad, que ahí Majo les va a contar. Bueno, ahí entro yo. ¿Cómo vienen? No sé si hacemos un corte o venimos bien. Cuéntanos si están ahí, si hay preguntas. Bueno, al inicio de la charla les pedimos si tenían ganas de presentarse, de contar a través del chat, bueno, los emprendimientos, como para poder conocerlos y conocerlas. Pero bueno, si están bien, seguimos y después, si no, al final damos un ratito, ¿no? De espacio para escucharlos y escucharlas. Bueno, yo les voy a contar algunos conceptos que nos parecía interesante poder traer a la charla de hoy. Uno de ellos son los vectores de visibilidad. Como bien decía Mari al comienzo, nosotros, para el diseño de colores específicos, dale. No, y quizás con esto te pueda responder a esa pregunta. Como decía bien Mari al principio, nosotros hablamos de diseño no solo desde lo estético, lo formal, lo morfológico,
sino también nos parece interesante ver la mirada del diseño desde la parte estratégica, ¿sí? El poder reflexionar en quién es el usuario de mi producto, cómo es esa experiencia que recorre el usuario cuando viene a mi local o cuando viene a la feria y encuentra, digamos, el producto que yo estoy vendiendo. ¿Qué comunica ese producto? ¿Qué es lo que quiero que comunica y qué recibe ese cliente? Digamos, bueno, el diseño pensado más desde ese lado, ¿no? Desde el pensamiento de diseño, desde la parte más estratégica, del poder planificar, de tener objetivos claros, qué quiero hacer, dónde lo voy a hacer, de qué manera, con qué recursos dispongo, ¿sí? ¿Qué tecnología manejo como para poder llevar adelante eso que hago, digamos, bueno, todo eso nosotros consideramos que de alguna forma forma parte de lo que es el diseño, ¿sí? Este concepto en particular de vectores de visibilidad es un concepto que lo trae una consultora que se llama Senia Viladas, ella es española y escribió un libro que es Diseño Rentable, en donde ella habla de vectores de visibilidad de una empresa, de una unidad productiva, y estos vectores ella nombra que son lo que tiene que ver con el producto o servicio. Nosotros vamos a hablar de producto, pero también vamos a hablar del servicio porque consideramos que el servicio, que esa experiencia forma parte, ¿no? del producto en sí mismo. Entonces, ella habla de producto como vector, de la comunicación como otro vector y de los espacios en donde ese producto, ese servicio se da, ¿no? Y de alguna manera, ella interpreta que cada uno de esos vectores tienen una dirección determinada o deberían tener con un sentido también determinado en donde cada uno de esos tres vectores, producto, comunicación y espacios, deberían poder estar alineados y estar los tres hacia una misma dirección. Es un poco lo que de alguna manera resume el título de nuestra presentación, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando la imagen y el sabor, ¿no? Que tiene que ver un poco con el producto, cuentan la misma historia. Se trata un poco de eso, ¿no? De poder contar a partir de los elementos que forman parte de mi emprendimiento, de mi unidad productiva, lo mismo, ¿sí? Porque si en el producto yo doy a conocer algo, la comunicación me dice otra cosa, no está en relación, no tiene el mismo sentido, no tiene la misma dirección, bueno, se empiezan a confundir un poco las cosas, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, hablamos quizás, o Senia habla de los distintos soportes, ¿sí? Que tiene ese producto, ese servicio, desde el packaging, el envase de mi producto, desde la imagen corporativa, esa marca, esos colores, de todo lo que yo incorporo en ese local, digamos, a través de lo gráfico y de lo que cuento con palabras también, ¿no? Desde lo que yo puedo relatar en una feria cuando estoy del otro lado del mostrador, hasta, bueno, lo que yo quizás en el envase cuento mínimamente de qué trata o cómo surgió ese producto o ese emprendimiento y empiezo a narrar una historia, ¿no? Y lo mismo con los espacios, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo en la fábrica? ¿Cómo son los talleres? Bueno, ¿cómo voy a generar ese stand de feria? Si tengo una web, si tengo una red social, también es un espacio digital, pero es un espacio en fin, digamos. Bueno, ¿qué historia voy a contar? ¿Sí? ¿Cómo voy a trasladar ese mismo objetivo que de alguna manera quiero que ese producto dé hacia ese usuario o hacia ese cliente
en esa red social, en ese Instagram, Facebook o lo que cada uno tenga, digamos, para poder comunicar. Bueno, y ahí al lado hay otro gráfico que tiene que ver con la experiencia del cliente, que bueno, Mari también estuvo hablando mucho de ese concepto, trae aparejado también un poco producto, experiencia, espacio, bueno, todo lo que tiene que ver con comunicación, el servicio que uno da a la hora de ofrecer eso que tiene, digamos, ¿no? Entonces, al hablar de experiencia, en este caso del cliente, digamos, bueno, uno tiene que, de alguna manera, tener en cuenta cada uno de estos vectores, ¿sí? Lo llama vector un poco porque lo trae aparejado de lo que es la matemática, ¿no? Que es un vector, es una magnitud que tiene una dirección, un sentido, ¿sí? Y un largo, digamos, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que, de alguna manera, deberían estar alineados e ir todos hacia el mismo sentido, ¿sí? Eso es un poco como el porqué del nombre, ¿no? Vectores de visibilidad. La idea es que poder apuntar en una misma dirección ese valor y eso que generan, ¿sí? Hacia tener cierta diferenciación también en el mercado, digamos, en la zona, en donde ustedes, cada uno se mueva con su emprendimiento, con su producto, ¿sí? Digamos, el concepto experiencia me parece que es interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay algunas herramientas que nos ayudan también a poder tener en cuenta esa experiencia que hace el usuario a la hora de decidir una compra de mi producto, ¿no? Bueno, ¿qué piensa ese usuario a la hora de querer consumir ese producto? ¿Cómo es el inicio de esa acción? ¿Qué hace durante esa decisión de compra de ese producto? ¿Se siente satisfecho o no se siente satisfecho? Bueno, en las redes uno responde de manera, digamos, continua si tengo un mensaje o una consulta de un usuario, digamos, satisfago esa necesidad de ese usuario a la hora de una consulta particular. Bueno, y de esa manera uno va de alguna forma planificando o mejorando todo ese recorrido que hace ese usuario desde la decisión de compra de ese producto, cómo es su experiencia en ese momento en particular, y luego cuando lo consume, lo lleva a la casa, lo regala, o lo que haga con eso que adquirió, ¿sí? Vamos al caso. Dale, pasemos al caso. Este es un caso, no sé si lo conocen, Pata Negra, estos chocolates de autor, ¿sí? Que surgió en el 2015 en San Martín de los Andes. Ellos comenzaron elaborando chocolates en las cocinas municipales. Y hoy, digamos, ya cuentan con una cocina propia, ¿sí? Es una cocina ya habilitada a nivel nacional, lo que de alguna manera permite vender, digamos, este producto en diferentes partes del país. Bueno, ellos eligieron el nombre, creo que popularmente los jamones de España, bueno, esto de pata negra, digamos, lo tomaron un poco como sinónimo de calidad y algo de la tierra, digamos, de ellos, o donde estaban viviendo. Si pasamos a la otra imagen, se puede empezar a ver, digamos, cómo es ese packaging, cómo es esa estética. Ellos querían transmitir algo de lo artesanal.
Por otro lado, también tienen como el formato de tableta, digamos, de chocolate, que no se usaba, digamos, en San Martín de los Andes, y de alguna manera también incorporaron esa forma. Bueno, también tienen cajas, lo venden a través de cajas surtidas, digamos, con amplia variedad de sabores. La propuesta de valor, entonces, de esta empresa tiene que ver con eso, con el chocolate artesanal, con variedad de sabores tradicionales y con cierta calidad, digamos, gourmet. Bueno, incluyen distintas opciones para distintos tipos de usuarios, opciones dietéticas, versiones con alto porcentaje de lo que tiene que ver con el cacao, combinaciones quizás que no están como muy vistas en relación al chocolate. Bueno, ellos hablan y creo que de alguna manera la comunicación transmite eso, ¿no? Ese packaging, ese espacio, ¿no? La madera, lo despojado, lo simple, esa estética de, bueno, de la calidad, autenticidad, como con cierta creatividad, cuidado. Ellos hablan también de cuidado artesanal. Bueno, después también está en la subjetividad, ¿no? De cómo se incorpora eso. Bueno, qué es artesanal para mí, qué es artesanal para un otro. Pero digo, acá lo importante es ver esa conjunción o esos vectores que de alguna manera me empieza a mostrar el espacio de venta de estos chocolates con el packaging y obviamente con el producto, digamos, principal, que es el chocolate, ¿no? ¿Y qué pasa con ese usuario que recorre, que experimenta, digamos, esa compra de ese producto desde que de alguna manera piensa que quiere regalar o quiere comer o quiere probar, digamos, bueno, cómo es esa experiencia de ese cliente o de ese usuario primero a la hora de adquirir este producto, ¿no? Bueno, ahí hay un poco de estas cajas en donde también, ¿no? Hay incorporación, a diferencia de la imagen anterior, digamos, de algunos colores más, cómo es esa paleta cromática, digamos, esas imágenes, ¿no? Son imágenes, digamos, ¿cómo voy a sacar el producto en fotos? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Hago un zoom? ¿Lo pongo en contexto? ¿No? Ahí de alguna manera aparece esta caja llena de distintos tipos de chocolates ante un contexto, digamos, que tienen que ver con el sur. Digamos, bueno, el pensar también esto de cómo comunicar mi producto, qué es lo que quiero que de alguna manera se diga, se cuente, ¿sí? A través del producto, a través del envase, a través de las imágenes. En la anterior también veíamos, bueno, acá también está el tema del espacio, ¿no? No, para atrás, está bien, ahí se ven mejores. No, para adelante, perdón. Los espacios, ¿no? De venta y esos colores que se vuelven a repetir, ¿no? Tanto en la que veíamos recién del packaging en relación a los espacios, bueno, el cómo, digamos, incorporar en cada lugar, ¿no? Envase, espacio, desde la comunicación, desde también la gente que te atiende en el lugar, ¿no? ¿Qué te cuentan? Cómo te dan la bienvenida, digamos, ¿no? Todo hace a esa experiencia, a esa historia que se comienza a contar, ¿no? Se fue haciendo de a poquito, ¿no? Si se fijan ahí en el envase, en la foto anterior, en esta, hay como conviviendo dos marcas distintas. Una la que está en la tableta plana, donde es una tipografía plana, sin serif, y la otra, la que está en el fondo, es una tipografía, la marca está en otra tipografía. Ellos han hecho una evolución en su marca, o sea, no fue todo, salieron al mercado así. Ellos fueron trabajando de a poco y les fueron encontrando ese sentido.
y fueron poniendo en valor esas características que al producto lo van haciendo único, ¿no? Vieron con distintos elementos cómo lo empezaban a destacar. Este ejemplo un poco para ver, bueno, la dirección de estos vectores de visibilidad, ¿no? Hablamos de producto-servicio, hablamos de comunicación y hablamos de espacio, ¿no? Digo, quizás esto terminó siendo como una gran marca, pero bueno, un poco como decía Mari, ¿no? Arrancaron, digamos, en una cocina municipal, digamos, bueno, y fueron como avanzando en eso, pero a modo de reflexión me parece que también sirve, bueno, cómo estoy manejando yo mi comunicación, cómo es mi producto, qué quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, quién quiero que sea mi usuario principal, ¿sí? Tengo distintos tipos de perfiles de usuarios. Me parece que es interesante empezarse a hacer este tipo de preguntas como para poder alinear de la mejor manera esos vectores. Sí, incluso de pensar es cómo quiero que mi producto se consuma. Si va a ser una mermelada, quiero que sea la mermelada del desayuno, quiero que sea una mermelada para incorporar en una preparación. ¿Cómo me estoy imaginando que esa mermelada se puede dar ese uso o ese producto que estoy generando? Y en función de eso, generar esa historia, ese relato que puede ir acompañando esa idea que nosotros tenemos en nuestro propio producto, ¿no? Avanzamos. Dale. Bueno, ¿qué es un producto? ¿No? Bueno, un poco de alguna manera ya lo fuimos definiendo, ¿sí? Nosotros pretendemos que el producto se pueda diferenciar, no sé, de un objeto, ¿no? El producto o de un artefacto, ¿no? Cuando decimos producto es digamos, el bien básico, digamos, que en este caso puede ser el chocolate, pero todo lo que va armándose alrededor para que empiece a ser un producto tiene que ver con esos vectores, ¿no? Con el tema de la comunicación, con el tema del empaque, digamos, con el tema de esa experiencia que voy a ir generando alrededor de ese producto, digamos, para que sea un producto y de alguna manera puesto en el mercado, ¿no? Digo, bueno, entrar como a generar esos atributos que lo hacen ser un producto. Y en ese sentido, acá tenemos estas dimensiones, ¿sí? Estos niveles para empezar a, de alguna manera, a poder definirlo como tal, como producto, ¿no? Este es un modelo clásico, ahí está la fuente de Philip Kotler y de Armstrong. Kotler es un economista digamos, de todo lo que tiene que ver con el marketing, es bastante conocido en ese sentido. Y ellos van a hablar de los 5 niveles del producto, ¿sí? El producto no es solo el objeto físico, sino que el producto es un conjunto de atributos, también sumó Mari en referencia a lo que habló antes, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la suma de materiales, condicionantes formales y todo lo que tiene que ver con la generación de esa experiencia, ¿no? Y que también tiene que ver con esa calidad percibida que se mencionó antes, en donde todo eso constituye el producto total, ¿no? Es un producto, lo van a expresar después ellos, ampliado, lo llaman producto ampliado, después se le van sumando algunos otros niveles, el potencial, por ejemplo, pero bueno, tiene que ver con ese ir agregándole estos anillos
que tienen que ver con cada uno de esos atributos, ¿no? Tanto materiales como no materiales, inmateriales, ¿no? Entonces, el primer anillo, que es el núcleo, el más chiquitito, tiene que ver con la necesidad básica a cubrir de ese producto, ¿sí? Es la necesidad esencial que el producto va a satisfacer ante ese usuario, ¿sí? Un celular, por ejemplo, la necesidad básica es la comunicación, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de unas galletitas, ¿sí? Después el segundo anillo tiene que ver con el producto genérico, ¿sí? Que son los aspectos indiferenciales, ¿sí? Es la forma mínima de lo que tiene que ver el producto que permite cumplir con ese beneficio determinado, ¿sí? Hablaba antes del celular en sí con sus funciones básicas para poder hacer una llamada y poder comunicarme, ¿sí? Que es como el beneficio básico, la comunicación, ¿no? Después se le suma un anillo más, el tercero, que tiene que ver con los aspectos más formales, si se quiere, es el producto más real, más esperado, ¿sí? También definido como esperado. A ese producto genérico se le van a sumar aspectos más tangibles que tienen que ver con la marca, que tienen que ver con el envase, que tienen que ver con el diseño en sí de ese producto, ¿no? Se va formando ese producto, bien llamado producto, empieza a tener ciertas señales, empiezan a aparecer ciertos mensajes, hay materiales, hay terminaciones, hay morfología, digamos, es ese producto esperado y real, ¿sí? Y real, ¿no? Es el real, el tangible. Lo que de alguna manera uno considera que el cliente está esperando poder encontrar, ¿no? Que empieza a tener características tangibles como ya les nombré, ¿no? El diseño, la marca, el envase. Bueno, en fin. Luego después tenemos otro cuarto anillo que tiene que ver con el producto ampliado, también se llama producto aumentado, ¿sí? Que son todos los aspectos añadidos, ¿sí? Son todos aquellos aspectos que yo le empiezo a sumar a ese producto real, ¿sí? Que era el anterior anillo, que tienen que ver, puede ser con el servicio de postventa, con el mantenimiento de ese producto, con la garantía, con la instalación, ¿sí? Con la entrega, con esa financiación, ¿sí? Bueno, el poder darle a ese cliente ciertas facilidades de financiación, con el valor de marca que uno le empieza a dar a eso, con el posicionamiento, ¿no? En donde uno se entra a fijarse en, bueno, ¿cuál empieza a ser mi competencia o quiénes están trabajando, digamos, bajo el mismo techo, ¿no? Con mi misma necesidad básica a cumplir, ¿no? Entonces, el mirar un poco hacia el costado me permite empezar a poder incorporarle a mi producto ampliado, ¿sí? Ciertas características que quizás me empiezan a diferenciar de ese otro, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién, esas características inherentes al producto son las que tenemos hasta el producto esperado. Después de ahí para afuera ya es todo eso extra que nos va a hacer diferentes al resto, ¿no? Le va a agregar valor. Exacto.
Y después como último anillo, como quinto anillo, tenemos ese potencial, ¿no? Ese producto potencial que de alguna manera uno va viendo las posibles mejoras, innovaciones o transformaciones futuras que pueden empezar a integrarse en ese espacio, digamos, como anillo de oportunidades para que mi producto pueda seguir en esa lógica, ¿no? Bueno, un poco estar también en forma más de prospectiva, ¿no? O sea, qué es lo que se viene, estar un poquito más adelante como para poder ir incorporando a mi producto ya ampliado, si se quiere, bueno, ese potencial, ¿no? Poder tener en carpeta algunas cuestiones que yo ya estoy de alguna manera viendo que pueden llegar a aparecer y que le pueden dar, digamos, cierto también distintivo al producto que vengo generando, que vengo haciendo, ¿sí? A ver, la idea de estos 5 anillos es, de alguna manera, mostrar que el producto no es solo un objeto y es un objeto físico, ¿no? Sino que es un sistema de valor, ¿sí? Que de alguna manera se amplía hacia afuera, incorporando distintos servicios, distintas calidades, proyecciones futuras. Digamos, un poco también el diseño se ocupa de esto, ¿no? El poder planificar también en relación a todo esto. Quizás no voy a poder generar todos estos anillos, digamos, ya. Y tengo que poder de alguna manera ordenarme, ver qué recursos tengo, cómo lo puedo hacer, digamos, bueno, de alguna manera planificar esa estrategia que quiero ir mejorando para obtener, obviamente, mayores beneficios a largo, corto, mediano plazo, uno lo irá viendo, ¿sí? La intención de esto es ir de a poco también, ¿no? Pero tener esta visualización en cuanto a proyección, a todo lo que puedo hacer, a qué es lo que me falta, qué no me falta, a qué voy a poder llegar este año, a qué no voy a poder llegar, cuándo lo puedo hacer, con quién me tengo que aliar, a quién le puedo preguntar, me tengo que seguir capacitando, tengo que incorporar a alguien más, lo puedo hacer, lo voy a poder sostener, digamos, bueno, son todas complejidades también, pero de alguna manera si uno se lo plantea, sabe que existe, bueno, ir de alguna forma de a poco ajustando esos pasos. Hay una mano levantada. No sé si es momento, si ya están terminando, es momento de hacer feedback o espero un ratito. No hay problema, si querés, nos falta un poco todavía, pero te podemos escuchar. Bueno, yo soy Tatiana Volkovich de Naturalito. Escucho mucho de valor, de interés y voy ahí resonando con el proceso de la marca. Creo que hay, en este espacio, en esta clínica, vemos marcas en diferentes fases de desarrollo, viéndonos y pensándonos en forma diferente, y creo que esto que están comentando ahora, muchas marcas las podemos pensar cuando tenemos tiempo, o sea, cuando tenemos tiempo en el mercado, cuando tenemos también varios obstáculos coleccionados en función de nuestras metas. ¿Esto por qué lo digo? Hay muchos que comercializan con venta directa, otros como Naturalito vendemos por mayor, o sea, tenemos acá que pensar doble, uno en el usuario y otro en nuestros clientes, que es el comerciante. Bueno, ¿qué le necesitamos dar a cada uno? Pero bueno, en sí, a veces empezamos como pensando en el primer anillo,
que sea un producto bueno, de calidad, y después le vamos pudiendo agregar, che, capaz que en bolsita de propileno, polipropileno no está tan bueno, como que le pongo tanto amor y tanta onda y le pongo tanta dedicación y busco, en vez de hacer, no sé, la mermelada típica de frutilla, por seguir con el ejemplo de mermelada, pero la mía tiene un toquecito de limón y jengibre, que ya no todos lo hacen. Bueno, entonces no es, qué sé yo, el frasco típico capaz que la desmerece. Y al principio empezamos haciendo etiquetas a mano, todas genéricas, escribiéndole capaz que el nombre del producto. Bueno, cuento un poco esto porque no sé como mis compañeros en qué fase están, nunca como compartimos así. Yo, en mi caso particular, soy comunicadora social, entonces siempre le di mucha bola a qué cuento del producto, cómo lo muestro. Invertí desde de entrada en diseño gráfico, en diseñadores, no lo hacía yo. Y eso, bueno, nos fue dando a la marca otro posicionamiento. Y ahora, bueno, nosotros elaboramos mezclas de sabores. Y ahora nos damos cuenta que todo lo que contábamos al usuario no es lo que entiende. Y ahí, crean. Ahí se hace un nudo en la cabeza. Se hizo un nudo y obviamente hoy en contexto recesivo las personas están más detallistas, exigentes, piensan más en el momento de la compra y si no entienden el producto no se van a arriesgar para comprar, básicamente. Entonces eso nos obligó a cambiar lo que contamos. Entonces creo que también contar mi experiencia porque no sé cómo están mis compañeros, creo que un hito muy grande es dejar de pensar como yo veo la marca y empezar a pensar en el usuario. Y para eso, para Naturalito fue vital hacer entrevistas a usuarios. Lo recomiendo mucho eso. Lo hicimos entrevistas a clientes fieles, o sea, que llaman la marca y la van a seguir comprando, tenga la cara que tenga. A los que no recompraron nunca, entonces ahí para identificar, che, ¿qué pasó? ¿No entendieron? ¿Qué no les gustó? Ya sabemos que nunca es el producto, o sea, el interior, sino que lo que pasa es esta fricción en no entiendo para qué se usa, ay, entendí que era un producto gourmet y yo no cocino gourmet, no, pero es al revés, es para que vos le pongas sabor gourmet, entonces ahí entra mucho la intención y lo que no logramos comunicar. Bueno, quería compartir un poco de esta experiencia para quienes quieren ver, están ahí en naturalito.ar, tenemos una tienda online, para que vean que efectivamente no se entiende todavía. Y bueno, está buenísimo pensarlo así en anillos, me encantó. Bueno, y ahí quiero saber después ustedes qué hacen, contactos ahí para de repente asesorarnos. Gracias. Dale, excelente tu aporte, Tatiana. Nosotros, dentro del INTI de diseño industrial, estamos en el departamento de experiencia de usuario. O sea, vos lo que hablas en relación a las entrevistas con usuarios, bueno, hacemos un poco a eso. Coincido al 100% lo que fuiste comentando. Bueno, hay que ver, digamos, las posibilidades de que cada uno tenga, ¿no? Para poder hacer estas entrevistas, para poder hacer encuestas, ¿no? Y ver, nosotros creemos en esas necesidades genuinas de lo que quieren esos usuarios, de lo que buscan, de lo que quieren, de lo que tienen ganas de consumir o no tienen ganas, digamos, de lo que entienden, lo que dejan de entender. Sí, pero también hay que pensar en esas entrevistas que no son grandes, majestuosas. Quizás estás en la feria y le podés preguntar a la persona y podés ir hablando y con esa información vos ya te vas nutriendo. Entonces, y esto del crecimiento de a poquito, es como dice Tatiana, a veces no se puede hacer ese abordaje desde el primer día, sino que, bueno, pero siempre alineado, siempre con esos vectores, sabiendo hacia dónde vamos. Hacia dónde quiere uno ir también, ¿no? Porque digo, el usuario también puede pretender cosas que, bueno, quizás, claro, no van con lo que yo puedo resolverle, o bueno, o tengo algo mejor, digamos, ¿no? Y se lo tengo que hacer saber.
Quiero Bueno, agregar algo a esto de las entrevistas. A veces yo, que diseño el producto, estoy enamorada, porque es como un hijo, ¿no? Tenemos una relación así. Entonces a mí, yo lo hice tercerizado, o sea, otras chicas hicieron las entrevistas. Me obligaron básicamente a que sean ellas, no estar presente, porque tenemos mucha resistencia a escuchar capaz que algo que no está funcionando, que no les gusta, y capaz yo, en mi caso, a mí me conocen personalmente, entonces el usuario, si hay algo que no le gusta, que le fricciona, y quizás no me lo va a decir a mí, porque es como decir algo malo de tu hijo, como, che, se porta mal, no sé, ¿viste? sí. Bueno, eso agrego para que el que lo quiera hacer. Dale. Después les podemos compartir, nosotros tenemos como algunos cuadernillos de herramientas, algunos tienen que ver, bueno, tenemos de entrevistas, de persona, digamos, ¿no? Hay muchas herramientas que ayudan a poder, bueno, dar ese lugar al conocimiento de esa gente, de esos usuarios, ¿no? Que puedan ayudar a transitar. Sigo porque si no se nos va a hacer la hora y no vamos a terminar. Bueno, no sé si conocen esta marca, es una marca argentina de tortillas de papas envasadas al vacío. Fue fundada por amigos después de un viaje a España, en donde de alguna manera notaron la ausencia, digamos, que había en la Argentina de un producto de estas características. Empezó también de una manera muy, muy casera, digamos, y ahora en la actualidad, bueno, producen miles, digamos, de estos productos, están disponibles ya en muchos supermercados, al menos acá en Capital. Ellos dicen ofrecer, digamos, un sabor casero con ingredientes de calidad. Bueno, de esa manera se venden y esta tortilla de alguna forma está lista para consumir. ¿No? Hay un videito, dale. ¿lo pongamos? Motiva, ¿no? Da ganas. Bueno, no sé si todos, ahí alguien decía que no se hambre, sí, que no se escuchaba. Después le vamos a dejar a Matías la presentación, así que en ese sentido no se preocupen si quieren volver a verla, también está la grabación, bueno, lo que necesiten. Muy lindo en la parte de redes sociales ellos. Si lo siguen, la verdad que lo laburan muy bien. Bueno, ahora... Perdón, está muy definido a quién va dirigido, ¿no? Y entonces en función de eso, toda la comunicación y todo lo que trabaja en las redes sociales está en ese sentido. Sí, la idea un poco de...
se corta un poco. ¿Me escuchan? ¿Nos escuchan bien el resto? ¿Estamos bien? Entiendo que, bueno, cada uno debe tener como distintas conexiones, pero bueno, por ahora me parece que estamos bien. Bueno, la idea de este ejemplo era también hacer el ejercicio así muy rápidamente como para poder llevar los anillos que veíamos antes a este ejemplo, digamos, en concreto, más allá de, digamos, de que, bueno, lo buscamos porque nos parecía también pertinente, digamos, el emprendimiento, la marca, bueno, todos esos vectores alineados que hablábamos antes, pero bueno, vayamos a los anillos. Habíamos hablado del primer anillo, es el básico, el núcleo, digamos, la necesidad esencial a cubrir o que satisface este producto tiene que ver con esa quizás alimentación rápida, práctica y que a su vez es sabrosa, es casera, ¿no? De esa manera se venden. Bueno, de alguna forma cubre el hambre, ¿sí? Y bueno, hay una opción de comida lista para poder calentarse en muy poquitos minutos. Después, si vamos al segundo anillo, que es en relación al producto genérico, que es la forma mínima del producto que cumple esa necesidad, bueno, ya hay una tortilla de papa elaborada, con huevo, con la papa misma, es un producto alimenticio que bueno, que está envasado, que está listo para consumir, para calentar y para poder consumirse, ¿sí? Después el producto real, ahí ya es, bueno, podemos hablar que tiene un envase, que quizás ese envase sea práctico de abrir, o que se pueda calentar, o que facilite, digamos, la conservación de ese alimento. Quizás seguramente tenga la información nutricional en su packaging. Uno interpreta que, digamos, tiene fecha de vencimiento, tiene un proceso de elaboración certificado, digamos, bueno, todos los elementos que hacen a este producto esperado real, digamos, ¿no? Y como producto ampliado, producto aumentado, bueno, ¿qué pasa? Hay promociones de este alimento, cómo es la comunicación de marca, digamos, realmente se identifica si es casero, si es artesanal, si es saludable, cómo es esa experiencia de uso de ese producto, cómo es la distribución en los supermercados, ¿sí? En esas tiendas, cómo es la presencia, un poco lo que nombraba Mari, que realmente hacían bien en las redes sociales. ¿Tienen recetas? ¿No tienen recetas? Bueno, ¿qué más se le va sumando a este producto real esperado como producto ampliado, ¿no? Y bueno, y digamos, ¿cuál es su potencial, no? ¿Cómo es ese producto potencial? ¿Qué oportunidades a futuro puede incorporar a la marca, ¿sí? ¿Podría incorporar envases sustentables? ¿Podrían hacer una línea gourmet? ¿Podrían, no sé, generar o disponer de un código QR para que te puedas bajar distintas recetas complementarias a la que ya, digamos, tiene? Digamos, bueno, hay alianzas entre distintos chefs o influencers gastronómicos que podría, digamos, no sé, ayudar a llegar a otros lugares, para otros eventos, digamos, bueno, ¿cómo es ese producto potencial? ¿Qué más le puedo agregar, ¿no? Digamos, el producto pasa a ser de una simple tortilla de papa
a una propuesta, digamos, más integral, con identidad, con servicios asociados, digamos, bueno, cómo se va construyendo alrededor de ese objeto, ¿no? Como producto, ¿no? Y cómo empieza a ser esa experiencia que de alguna manera ese usuario empieza a recorrer. Bien, bueno, el Código Alimentario Argentino, bueno, un poco contarles la información. Entiendo que ustedes lo van a tener mucho más claro que nosotros. Entiendo que también muchas de las capacitaciones o las charlas con las que estuvieron escuchando e interviniendo, bueno, seguramente hayan pasado por toda esta información. ¿Qué debe figurar? Es un poco la idea, y así como a muy grandes rasgos en los envases, ¿no? De los productos de alimento. Digamos, como para que de alguna manera tener en cuenta que ese usuario, ¿no? Pueda recibir una información clara, una información que no sea engañosa, que de alguna manera la identificación del producto sea exhaustiva, que esté estandarizada, que bueno, que se eviten los abusos publicitarios o que de alguna manera se puedan empezar a contemplar o no, si hay algunos riesgos o lo que sea, ¿no? A la hora de ingerir este alimento, ¿no? Estas reglas que de alguna manera empiezan a formar la base ética y práctica detrás de este alimento para que pueda generar esa confianza que el usuario, el cliente necesita que de alguna manera le brindemos, ¿no? Bueno, este etiquetado de alimentos tiene que ver con, bueno, que tenga, digamos, la denominación y la marca del alimento, que puedan poner el establecimiento y la elaboración, lo fraccionado, dónde está distribuido, la razón social. Exacto, sí. El peso bueno, los ingredientes de mayor a menor, el contenido neto, bueno, fecha de vencimiento, bueno, eso también son cosas que de alguna manera el usuario a la hora, o muchos de los usuarios a la hora de comprar o decidir una compra, se fija mucho en estas cosas, ¿no? Cómo es la conservación de ese alimento, el uso, las precauciones que hay que tener en cuenta ante la manipulación de esos alimentos, el número de certificado de autorización del producto, el país de origen, ¿sí? Exacto, las designaciones de todo lo que tiene que ver con la calidad de la información nutricional, digamos, que esté aprobada, la lista de ingredientes, la denominación de venta, ¿qué más? Lote, ¿sí? Bueno, instrucciones de uso, y eso ya de alguna manera lo fui mencionando. Dale. Bueno, esto tiene que ver un poco con el etiquetado frontal de los alimentos según la normativa vigente en Argentina. Este es un sistema de advertencias, digamos, gráfica, que debe tener, bueno, en la cara principal del envase de alimentos y bebidas, envasadas, ¿no? Seguramente lo han visto con, bueno, cada uno de los alimentos que uno consume, estos octógonos negros, ¿no? Que llevan la leyenda de exceso en azúcares, sodio, grasas saturadas, totales, exceso en calorías. Bueno, además también se incluyen estos rectángulos si el producto contiene edulcorante o cafeína, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con lo que define el exceso de,
¿sí? Sí, tiene que ver esto con productos que sean procesados, o sea, que tengan más de un ingrediente, ¿no? Sí. Si no, no es necesario. Y las sales, las infusiones, y eso las aguas no lo requieren. Bueno, avanzamos. Me equivoqué. Bueno, después hay bueno, restricciones en relación a los espacios, los tamaños, digamos, todo eso está como bastante normado, con reglas técnicas, digamos, para esa aplicación, ¿no? Nada, más que nada es simplemente como a tener en cuenta y saber que existen, que están, que forman parte, que forman también de parte. la estética del producto, ¿no? Que se tiene que incorporar. Bueno, los microsellos que ya acabamos de ver en la filmina anterior. Bueno, esto, sí, pasemos, Mari. Bueno, algunos elementos que ayudan a alinear los vectores. Digo, algunos tips que podemos considerar para pensar en el nombre, ¿sí? En esa marca, que pueden empezar a cumplir con algunos requisitos básicos. En la anterior creo que están como de alguna manera enumerados, desarrollados, así como muy básicamente que el nombre es interesante que pueda ser fácil de pronunciar, que pueda ser recordable, que pueda permitir identificar el producto o el propio emprendimiento, que no sea el genérico, ¿no? A veces un genérico en relación a la categoría del producto, ¿no? Existe una marca, no sé si sigue existiendo la marca chocolate de ropa, digamos, y no para un producto de chocolate. No podría nombrarse como la categoría. Exacto. Entonces, eso es por registro de marca. Bueno, estos como algunos tips que nos parecía interesante poder recordarles o mostrarles, digamos, a tener en cuenta para este nombre, ¿no? Que de alguna manera también en los ejemplos que fuimos mostrando, bueno, esos nombres tienen un origen, digamos, están pensados, digamos, dentro de lo que de alguna manera el producto o el emprendimiento quiere dar a conocer, si tiene como una bajadita esa marca, identificando qué es o no, bueno, qué tipografías voy a utilizar, más desde lo gráfico, ¿no? Pero bueno, pensar un poco que no es fácil, es algo que nos va a acompañar, digamos, a lo largo de todo ese recorrido. La amplitud también de esa elección de marca o de nombre tiene que dejar poder crecer con otros productos. Porque si vos te pones helados Marcela, no vas a poder vender otra cosa más que sean helados. Entonces, muchas veces uno quiere asociar el nombre a lo que está haciendo actualmente, pero eso va a trabajar en detrimento de la propia marca cuando uno quiera crecer. Bueno, ahí en relación un poco a la pregunta, el nombre tiene que estar disponible jurídicamente, ¿no? Uno puede hacer un pequeño acercamiento si es que lo está pensando en internet, o digamos, hacer como una especie de investigación a ver qué se encuentra, qué hay, qué no hay. Con los dominios, se puede trabajar con el dominio web, por ahí es una búsqueda rápida para saber si la marca tiene dominio o no, o el nombre que nosotros queremos. Sí, o en nick.ar es el sitio de los nombres del dominio bajo el código país, que quizás también se puede ingresar y ver si aparece, como para tener como primero un pequeño acercamiento y poder de alguna manera registrar esa marca, ¿no? El trámite se realiza en el INPI. Zulema. Yo no te escucho, no sé si estás hablando. O si no, porque no te escuchamos, Zulema, ¿lo querés decir en el chat? Yo el chat lo tengo.
Ahora lo escribo. Dale. Zulema, ¿te parece? Sigo y después vamos respondiendo una vez que lo vemos escrito, tu pregunta, tu consulta. Bueno, pasemos, Mari. Bueno, el envase en relación al producto, ¿no? Vamos a hablar, la idea es hablar mínimamente de lo que tiene que ver con ese empaque que de alguna forma debe facilitar esa expedición, esa distribución, ese almacenamiento también de ese producto, que de alguna, ahí me parece que Zulema nos escucha y te escuchamos. Hola. Sí. Hola. Quiero hacer una, perdón, disculpe, tuve un inconveniente con el micrófono. Quiero hacer una pregunta con respecto al INPI. Sí. Yo inicié el trámite de inscripción y me llegó después de un año una vista donde me cuestionan porque yo elaboro alimentos libres de gluten y la verdad que yo me equivoqué y puse la categoría, creo que se dice 43. Sí. Esa no correspondía. Entonces ellos me mandaron una vista donde me dicen que puedo proteger la marca. Quiero saber qué significa eso, porque por otro lado, después me contacté con ellos y ellos me dicen que dé de baja esto y que inicie un nuevo trámite. Entonces no sé qué hacer. Y porque estás inscrita en una categoría que no es la tuya. Exactamente, ese fue un error mío. ¿Qué se hace en estos casos? Eso lo respondimos con la gente de propiedad intelectual de acá del INTI, que nos había mandado la respuesta. Lo que dicen ellos que sí, que vos tenés que darte de baja a esa categoría y sumarte Sí. las categorías que corresponden a esto, a lo que vos quieras vender. Viste que ellos te mencionaron, creo que tres categorías, vos dijiste Sí, que exacto, está bien, Vos está bien. lo que tenés que definir en qué categoría lo querés inscribir, porque el registro de marca es protección. Todo lo que donde vos lo inscribas te van a proteger y cada uno va a tener su costo. Sí, obvio. Vos Está tenés, bien, entonces yo lo doy de baja y vuelvo a iniciar el trámite. sí, por lo que dice ahí, si lees bien lo que te reenvió Germán, Sí. que ahí ellos te dicen que creo que si vos estás inscrita, si vos te inscribieron porque te hicieron una alerta, lo que vos tenés que hacer es bajarte y darte de alta nuevamente. Bien, bueno, muchísimas gracias. Eso no lo tenían claro. Si bien el INPI me respondió eso, pero era como que me quedó la duda si esto no generaba algún inconveniente y bueno, no quería quedar perjudicada. El error fue el mío porque yo me inscribí en una categoría que no correspondía. Claro. Fíjate que me habían mencionado algo más, la gente cuando hicimos tu consulta, dice que agrega que libre de gluten no Sí. puede conformar el conjunto marcario. ¿Qué es esto que te decimos? No podemos poner no sé, la palabra sin gluten adentro de la categoría porque forma parte de la categoría. Bien, bien. Pero sí puede estar en el envase como un agregado, como una leyenda, pero no tiene que ser parte de del nombre. Claro, pero no tiene que ser parte de la marca. Está bien, pero yo cuando inscribo tengo que inscribir como elaboración de alimento libre de gluten, ¿o no? Sí, pero no tiene que estar en el nombre. Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Están preguntando de costos, yo la verdad no tengo idea. Ya no sabemos de costo y la gente que en el INPI trabajaba en eso Ya no está. No la está haciendo más. Tienen que entrar al INPI y consultar ahí directamente. Claro, porque aparte se abona por categorías también, de acuerdo a lo que uno lo va inscribiendo. Sí. Mire, les voy a compartir un enlace que nos compartió la gente. Yo no puedo hacer el chat. Decime. Se llama, que para ver las clases, las categorías es https. Esta. Dos puntos. Ay, para que no estoy escribiendo. Sí. Dos puntos, // perdón, tmclass. Tmclass con doble S. Yo creo que no me funciona el chat. Bueno, creo que con eso van a poder encontrar las categorías de registro de marca.
Después les comparto bien el enlace. Si no es ese, a ver, para... Es tmclass.tmdn.org. Bueno, seguimos. Estábamos con el envase, ¿no? Y todos los usos, los múltiples usos que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? A la hora de pensar en este envase. Tiene que proteger, tiene que comunicar, tiene que poder ser utilizado para poder mantener ese producto, ¿no? Entonces ahí el preguntarse, necesito un envase de plástico, necesito un embalaje de papel y cartón tipo craft, tipo cartón corrugado, necesito uno de vidrio, ¿es mejor uno de vidrio? ¿Qué quiero comunicar también con eso, no? O necesito uno de metal, que sea de aluminio, que sea más liviano, que le quiero poner la marca con etiqueta, lo tengo que estampar, tiene que ser de acero, tiene que ser un embalaje flexible, ¿sí? Perdón, esa elección va a tener que ver con cuánto lo tengo que proteger ese producto, cuánto tiempo va a estar, va a ser el tiempo de vida de ese producto, ¿no? Entonces ahí me va a decir si va a ser una lata o va a ser un papel, si lo tengo que trasladar y eso no se tiene que romper. Entonces todas esas atributos que nosotros queremos cuidar de nuestro producto también nos va a decir, nos va a dar información de qué tipo de envase va a ser mejor. Y también pensar, digo, me interesa el impacto ambiental, tengo que tener en cuenta esa categoría, digamos, es parte de mi comunicación, es parte de lo que yo de alguna manera quiero hacer, esa responsabilidad más desde el lado ambiental. Puedo conseguir cierta garantía de seguridad en relación a ese envase que estoy eligiendo. ¿Dónde voy a poder conseguir esos proveedores de ese envase que estoy queriendo tener, digamos, ¿no? ¿Tengo los proveedores cerca de donde yo estoy elaborando mi producto? ¿Cuánto costo tiene que tener ese envase en relación al producto que yo estoy realizando? Eso es algo importante, digamos, que muchas veces el envase tiene mucho más costo del propio producto que digamos, que lo recubre, ¿no? Entonces, bueno, a tenerlo como en la mesa para poder tomar la mejor decisión, ¿no? Después hay una serie de imágenes en relación a cada uno de los envases que de alguna manera fuimos viendo, ¿no? Bueno, el envase que voy a elegir va a preservar, digamos, esa calidad o esa cualidad del alimento. Es un factor a tener en cuenta a la hora de tener que seleccionar, ¿sí? Ese tipo de empaque. ¿Es una bolsa? ¿Qué tipo de bolsa? ¿Sí? ¿Es a granel? ¿Lo estoy pensando de esa manera? Bueno, ¿cómo se lo van a llevar? ¿Sí? Acá lo mismo, siempre hablamos de que el envase sea accesible, que pueda preservar el producto, que una vez que ese envase se abre, si ese producto se mantiene ahí mismo, bueno, se mantiene verdaderamente o le entra aire y ya, digamos, si lo consumo otro día, se modifica de alguna manera eso que estoy recubriendo, ¿no? La transparencia necesito que se vea el producto, me gustaría que se vea, ¿por qué? ¿Qué estoy mostrando? ¿Cómo va a interactuar con esa etiqueta? Digamos, bueno, tener de alguna manera en cuenta cada una de las opciones posibles a la hora de pensar en el envase, ¿sí? Después, en relación a las mermeladas y a la conservación del producto, bueno, ¿qué necesito? ¿Cómo hago prolongar y preservar las cualidades de ese producto? ¿Necesito que sea un envase hermético?
que de alguna manera el usuario a la hora de abrir ese frasco y que haga el sonido, digamos, del envase al vacío, digamos, le da confianza, le da de alguna manera tranquilidad para poder consumir ese producto. Si tiene estas tiritas, digamos, que de alguna manera pueden llegar a indicar si el producto fue manipulado previamente o no. Bueno, las distintas maneras de poder garantizar que el producto no está adulterado, ¿no? Estas botellas de vino, ¿no? Bueno, y acá hay otro videíto. Es la forma de mostrar productos. Bueno, las formas de presentación distintos, ni porque una sea mejor ni porque otra sea peor, digamos, las distintas posibilidades que hay, ¿no? Si yo estoy vendiendo a granel por simplicidad, por economía, por sensación de que es más natural, digamos, bueno, ¿cómo controlo desde ese lugar la calidad, la higiene, la identidad, ¿sí? Cómo el envase empieza a cumplir un rol central en relación a proteger el producto, la información que tiene ese envase, lo que comunica, ¿sí? Bueno, quizás si son productos a granel, quizás la comunicación deba pasar por otro lado, digamos, bueno, empezar a ver las distintas opciones para eso que quiero empezar a hacer, transmitir, comunicar en relación a mi producto, ¿sí? Bueno, ¿de qué manera se van a exhibir, no? Acá ya hablando un poco más de lo que son los espacios, ¿sí? ¿Cómo ordeno el stand, digamos, en este caso, o cómo ordeno el local? ¿Qué quiero que sea lo primero que encuentre ese cliente, usuario que ingresa a mi stand de feria o que ingresa a mi local? Quiero que vea primero ese producto, digamos, estrella que tengo, quiero que, no sé, se encuentre con alguna otra información que me interesa poder comunicar primero. Digamos, bueno, ¿cómo es esa experiencia de compra? ¿Sí? Lo dejo ver, le pregunto, le cuento mi historia. ¿De qué manera voy a contar mi historia, no? Digamos, ¿cómo sintetizo todos esos años de trabajo? ¿Cómo empecé? ¿Le interesa escuchar eso? ¿No le interesa? ¿Lo puedo sintetizar? ¿Le puedo dar una tarjetita? Bueno, tener en cuenta las distintas formas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver un poco con los sellos, ¿no? Si es un producto vegano, si son productos sin gluten, si son alimentos argentinos, si tienen producto orgánico, la denominación de origen, que normalmente es interesante, si viene de alguna zona específica, cómo comunico y cómo hago de alguna manera lograr
organizar toda esa comunicación en un espacio chiquito, en un espacio grande, espacio en relación al envase del producto, o a mi propia feria, o a mi propio local, o a mi propia red de comunicación. Bueno, ¿cómo voy organizando toda esa cantidad de sellos que en la otra filmina, bueno, aparecen todos los sellos oficiales de organismos reguladores? ¿Los tengo que tener? ¿No los tengo que tener? ¿Cómo va a ser mi rótulo? Los sellos de calidad, ¿sí? O de seguridad que va a tener mi producto. Como bien dije antes, esos sellos de origen o de autenticidad, que el producto es, digamos, que de alguna manera garantizan esa procedencia o esa pureza de ingredientes. Si es 100% natural, si es orgánico certificado, si es libre de gluten, los sellos de etiquetado nutricional que veíamos antes, los sellos de experiencia, de confianza. Bueno, no porque tengan que tener todo esto, pero digo, los necesito, no los necesito, saber que existen, saber que están y que de alguna manera dan valor, dan información. Y que quizás lo espera o no ese usuario. Esto es un poco algunos sellos que ya estuvimos nombrando recién, ¿no? Esos sellos que dan experiencia, dan confianza, ¿sí? Muchas veces. Algunos que tienen que ver con organismos certificadores y otros que tienen que ver a nivel de oficinas públicas, ¿no? Como lo de indicación geográfica, lo de denominación de origen. Eso, sí. Y otros son sellos que te pueden permitir como unirte a una zona especial, o sea, cuando estamos hablando de poner en valor o de revalorizar todas las culturas de las regiones, están buenas también poder comunicarlo a través de estos sellos. Y ya un poco más, no sé si hay preguntas, porque ya estamos terminando, ¿no? Cerrando. Hacia el final de la presentación, no sé si es lo que sigue, Mari. Bueno, esto es un poco como una pequeña frase, ¿no? de Seña, ya que hablaba de los vectores de visibilidad. Dice: el diseño interviene en la concepción y en la configuración de los vectores de visibilidad de la empresa, aquello que la proyecta y la hace visible en el mercado, sus productos, ya sean bienes o servicios o comunicación, y los espacios donde se llevan a cabo las actividades. Es un poco como el cierre en relación a este concepto de vectores de visibilidad. Que creo que también trae aparejado lo que hablábamos de los 5 anillos de Kotler, ¿no? Y de Armstrong. Así que, nada, como para tenerlo en cuenta. Estas son algunas preguntas que nos parecía interesante poder dejarlas, no hay necesidad de contestarlas, pero digo, que invitan un poco como a reflexionar, ¿no? Hay un montón, pero me parece que es interesante, ¿no? Mi marca, la anterior, creo que... Dejamos muchas, sí, para mostrarle que tiene que ver con la marca, que tiene que ver con el envase, que tiene que ver con la propuesta de valor, que tiene que ver con ese beneficio, ¿no? Con los anillos que hablábamos antes. ¿Cuál es el beneficio básico que ofrece mi producto? ¿Mi producto tiene atributos diferenciadores? ¿Estoy considerando el producto ampliado? ¿Tengo ese anillo, digamos, detectado o todavía lo tengo que ir construyendo? Digamos, estoy usando la marca para diferenciarme de la competencia. Tengo como, digamos, un mínimo en la cabeza, bueno, quiénes son mis competidores, con quién estoy compitiendo, no sé, dentro de la zona, ¿no? No pretendo como una investigación muy exhaustiva, pero capaz está bueno como ver en relación a esos atributos que todavía no incorporé en mi producto, bueno, tener en cuenta cuáles ir de alguna manera incorporando que no tenga ese que hace lo mismo que yo, ¿no?
Y quizás sea como una forma, hay que ver si lo logro hacer, si tengo la tecnología o los recursos para poder hacerlo, si tengo tiempo para desarrollarlo, bueno, cómo es mi lógica de trabajo, no sé, ¿qué más? ¿Quiénes somos y qué representamos? Bueno, todo lo que tiene que ver con la propuesta de valor, que es súper interesante tener en cuenta en relación a la marca, en relación a los valores. Bueno, todo lo que tiene que ver en normas, digamos, bueno, que hay que incorporar a los productos en relación a las normas de rotulación, el etiquetado. Bueno, podría mejorar la experiencia de ese consumidor, de ese cliente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué indicio tengo que necesito hacerlo, ¿no? ¿Lo puedo hacer ahora? ¿Lo puedo hacer mañana? ¿Lo puedo hacer dentro de 2 años? Digamos, ¿lo pongo en agenda? Bueno, son preguntas que simplemente es para invitarlos a seguir reflexionando y a tener en cuenta todas estos conceptos, todo lo que fuimos charlando en la mañana de hoy. Sí. ¿Ramiro? ¿Es Ramiro? A ver. Sí, Ramiro. Yo no estoy escuchando. Ramiro, estás muteado. Hasta. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, en principio, gracias por la información, muy interesante. Pero bueno, me preguntaba en el caso de que, bueno, primero si vamos a hacer alguna tarea al respecto sobre esto, y en caso de que empecemos a responder las preguntas y nos surjan dudas, no sé, yo me pregunto, ¿tengo sellos, certificaciones o declaraciones? Y en el caso de que surja alguna duda de qué me falta o cómo responder esa pregunta, ¿se puede escribir a algún lugar? ¿Cómo sería el procedimiento básicamente? Mati, o sea, nuestro contacto está, digamos, disponible. No, eso no hay tarea. No, hasta acá llegamos nosotros, digamos, era una pequeña charla, digamos, de iniciación a todos esos temas. Las preguntas son disparadoras para que ustedes puedan reflexionar sobre sus propios emprendimientos y a modo sí que si tienen consultas a través de Matías o mismo nuestro contacto, como decía Majo, está disponible. Ok, genial, gracias. También podemos compartir el link a las herramientas que tenemos, ¿no, Mari? Sí, de algunas herramientas, las de biblioteca, sí. Y vos no podés escribir. No sé por qué me inhabilitaron el chat a mí, entonces estoy así con las manos atadas. Yo no fui, no sé qué pasa con eso del chat. Estamos todos en el chat, pero vos, Mari. Me pasa una cosa así, mira. Ya que abrí el micrófono, aprovecho para meter un bocado. Y no, en principio sí, todo lo que sea dudas, preguntas, comentarios de la charla de hoy, las pueden enviar o al mail de la clínica o directamente por WhatsApp y nosotros se las hacemos llegar tanto a Majo como al resto de las compañeras de diseño. O sea, y sí, y me encantó la idea, Majo, de pasar las herramientas que tiene diseño, Sí, porque hay muchas muy buenas. Más que nada, esto para todos los asistentes a esta charla y los que lo ven después grabado, como para tenerlo a mano y cuando tenemos un ratito de tiempo y nos ponemos a pensar un poco en el producto, en los escenarios del producto, en los anillos, ¿sí? Hay un montón de anillos para pensar, o sea, apareció el Señor de los Anillos hoy, de todo lo que, o sea, increíble todo lo que transmite una pepa, impresionante eso. No, y poder aplicarlo e ir viendo y pensando también para el momento en el cual tomamos una decisión, porque si no, lo que muchas veces nos pasa es que lo que les pasa a la mayoría es que
llega el momento de, bueno, imprimir un packaging, una etiqueta, pensar en el envase, y en esa ocasión quedamos en manos de, no sé, un proveedor o el que nos vende, o nos preguntan lo que es así o asá, y no sabemos. O sea, entonces hay como toda una serie de cuestiones que a veces, si las podemos ir pensando al momento de ir tomando esas decisiones, quizás son como más planificadas, ¿sí? Así que bienvenidas sean todas esas herramientas. Me callo, ya está. No, ahí compartí el link, digamos, al sector de INTI en donde estamos nosotros, en las publicaciones que son abiertas, que puedan descargar todo ese material. Una sola cosita, porque a veces pasa mucho, digo, todo esto entiendo que es interesante, a no desesperar. Muchas veces en estas charlas se dicen muchas cosas, y al mismo tiempo entendemos que todo esto lleva tiempo, dense el tiempo para esto, pero lo interesante es, y también visto desde el diseño, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, entendemos que el diseño también forma parte de el poder ordenarse, el que puedan parar la pelota, el que puedan reflexionar sobre lo que están haciendo, en lo que puedan, que tengan como alguna consulta y poder resolverlo, pero el poder planificar, agendarse las cosas e ir resolviendo de a poco, me parece que es lo mejor. O sea, estas charlas son súper disparadoras y quizás hay un montón de conceptos y de preguntas, ¿no? Que, bueno, seguramente o no, estarán diciendo, uy, son un montón de cosas, ¿cómo lo abordo? Bueno, despacio, digamos. Creo que uno tiene que también darse el tiempo a preguntarse y a responderse. Exacto. Bueno, nosotros ahí estamos. No sé si quedan algunas, estas eran todas las preguntas. Y bueno, gracias. Sí. Hay algunas ahí bibliografías que les pueden servir. Hay 2 herramientas nuestras que son las pautas de elegibilidad, que tienen que ver con el etiquetado, con las etiquetas de los envases, y escenarios para pensar el producto, que habla de esto de poder pensar no solamente en el punto de venta, sino como persona, en la parte de regulación, etc. Y bueno, recuerden que esta información se les va a pasar, esta presentación se las va a compartir Mati, y estamos a disposición. estamos a disposición. ¿Hay preguntas? Bueno, muchas gracias. Que tengan lindo día. Bueno, Gracias. Sí, Estuvo gracias a buenísima la todos, charla. y después le mandamos por el chat todo. Gracias, Majo, gracias, Mari. Excelente la presentación Gracias, y los chicas. materiales. De nada. Gracias, son lo más. Gracias. Gracias, Mati. Chao. Nos Chao. vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Voy a volver a entrar ese puto